¿Cómo anda la bandita? Pues hoy me vine aquí a la Filem a ver libros de fútbol, porque ¿qué creen? Que sí, como lo dice mi buen amigo Jauregui, la vida no es la misma sin fútbol. Y Valdano, en los 11 poderes de un líder, y ahorita lo vamos a hablar de libros, también dice que el fútbol es un puente entre distintas disciplinas y la lectura es una de ellas. Entonces es bien importante venir y darnos un rol por los libros. Ahorita les vamos a enseñar y estamos aquí con Ricardo. Ricardo Gardner para servirte. Estamos aquí con Ricardo, que es el que está aquí al frente de este buen y gran proyecto. Ricardo, cuéntame un poquito por qué meterle a los libros de fútbol. Bueno, hola, que nada, Mariano, un gusto recibirte aquí en la librería del fútbol. ¿Por qué meterle ahora sí que al fútbol sobre la lectura? Digo, como bien lo dices, el fútbol es no nada más es un deporte, sino también es un método de poder revivir mediante los libros aquellas hazañas, aquellas historias, aquellos partidos que a lo mejor no pudimos ver en algún momento los más jóvenes, o simplemente que nuestros padres o nuestros abuelos pues revivan aquellas épocas, aquellos partidos gloriosos de los 60, de los 70, incluso de los 80. Y pues por qué no, como diría también el autor del libro Potros, de Potros Campeón, de la biografía de Cardoso, Guillermo Garduño, y de Argentinos en Toluca, porque el fútbol también es cultura. Entonces hay que meterle también un gol a la lectura, que ese es nuestro eslogan, para poder disfrutar más de este deporte que no nada más se puede vivir desde los 90 minutos que vivimos en un partido. Oye, a ver, tú como yo me queda claro que venimos de una casa donde nos inculcaron leer, nos han inculcado la cultura como tal. ¿Qué opinas de que muchos tienen satanizado al fútbol en el de, son 11 pelados tras un balón y los que lo ven van a las canchas a embriagarse? ¿Tú qué opinas de eso? Cuando tenemos estos libros, cuando hay música, cuando hay conferencias, cuando hay un montón de cosas y sí aporta el fútbol mucho a las vidas. Sí, vale mucho la pena distinguir las visiones con las que se puede ver al fútbol, como le dices. Muchos te pueden decir, pues son 11 contra 11 detrás de un balón y no le veo sentido y nomás van a embriagarse, como lo mencionas. Pero pues todo lleva una ciencia, todo lleva una metodología, todo lleva un trabajo, un esfuerzo que se hace a través de todos los clubes, con los jugadores, los cuerpos técnicos, los doctores, los utileros. Y qué mejor que también ese público que le gusta mucho el fútbol en nuestro país, que es muy futbolero, pues también asociar ese público cautivo a la lectura y así poder impulsar un poco más la cultura de leer y la cultura de conocer no solamente lo que pasa en nuestro país con los equipos del fútbol mexicano, sino también abrir nuestros panoramas hacia los equipos sudamericanos, conocer sus historias, conocer sus rivalidades, conocer aquellas. También tenemos ahí novelas de violencia, todo eso a los que les gustan las barras bravas y todo ese tema sociológico que va de todo. No nada más el fútbol es un deporte, es un método de vida, es un modo de vida que muchas veces se adapta. Ya depende de cada quien si lo enfoca hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. ¿Qué opinas de que este boom de los libros de fútbol tiene el origen en Sudamérica, obviamente en el fútbol argentino, pero que en México ahí va de poquito en poquito? ¿Qué opinas de eso, de que ya se está empezando a generar este tipo de escritura del fútbol mexicano? Fíjate que también es mucho el poco apoyo que se les da a los reporteros o esa capacidad que tienen los reporteros de no nada más de, soy periodista, ya sea en un medio de comunicación escrito o en uno de Fox Sports o de alguna televisora, sino ir más allá de eso y el poder escribir esos libros. Los argentinos son muy aficionados, son muy pasionales en ese aspecto y también han roto esa barrera de no nada más quedarse en la nota o en el video para la tele, sino también escribir para que la gente pueda recordar, vivir y pues tener una muy buena experiencia con ese libro. Por ejemplo, tenemos este libro que es Clásicos del Fútbol Mexicano, es hecho por autores mexicanos, pero está impreso en Argentina. Ok, a ver, para la gente que está ahí en el Spotify, se llama Clásicos del Fútbol Mexicano. En la portada están como si fuera de luchadores: Guadalajara contra América, Chivas versus Atlas, UNAM América, Monterrey Tigres, Cruz Azul América, y está escrito por Luciano Campos, Jaime Luna, Óscar Sánchez, César Vargas
y Oscar Velázquez. Pero mencionas que lo curioso de esto es que es impreso en Argentina, ¿no? Así es. Esta clase de libros, también tenemos otro que es las historias increíbles del fútbol mexicano, que también aquí lo tenemos, que es de Carlos Barrón. También son impresos en Argentina. Por Libro Fútbol, estoy Así viendo es. aquí, Libro Fútbol, que sí, tiene un montón de títulos esa editorial allá. Así es. Entonces eso es parte también del poco apoyo que las mismas editoriales mexicanas, que a lo mejor son de consorcios grandes de Sudamérica, no le han dado el impulso al fútbol aquí en nuestro país. A lo mejor porque van a decir, pues es algo que no se vende, no les gusta mucho el fútbol, nunca preguntan de libros de fútbol, siempre van por a lo mejor novela latinoamericana o cosas para la escuela que les piden. Pero muy poco el aficionado que pues sí, como no ha habido alguien o hemos sido muy pocos los que nos dedicamos a la venta de los libros de fútbol, pues no se ha creado esa conciencia de leer. Pero pues aquí estamos ayudando a la causa. Justo eso te iba a preguntar ahora. ¿Desde hace cuánto tiempo estás metiéndole a esta causa de la venta de libro especializado en fútbol? Fíjate que nosotros fuimos muy valientes. Empezamos en marzo del 2020 en plena pandemia. Muy bien. Precisamente con la idea de, pues sí, a lo mejor se va a cerrar el estadio, nos van a quitar la liga, se va a suspender el torneo, que al final se suspendió. Y para no extrañar tanto al fútbol, sobre todo los que somos muy apasionados a este lindo deporte, pues tener algo más como para poder pues leer, poder conocer otras cosas, otras vivencias, cómo se vive el fútbol en otros lados del mundo, en otras latitudes, ¿no? Sobre todo por eso. Y desde, marzo de 2020 hasta la fecha. Y en este tiempo, ¿cuál ha sido el libro más vendido? No que sea el mejor, porque eso es diferente, sino cuál ha sido el más vendido. Fíjate que va mucho en gustos, hay algunos que les gustan las biografías, nos han pedido la biografía de Marcelo Gallardo, el técnico de River, nos han pedido de Bielsa Táctico también, el de Guardiola Táctico, que también salió el año pasado, nos han estado pidiendo ahorita del fútbol mexicano, por eso también las traemos, estas novedades que de por sí son novedades, acaban de salir los libros, son impresos en este año. Nos han también pedido historias sobre las ligas de Europa, ¿no? También tenemos lo que es las ligas de Alemania, la Premier, la del fútbol italiano y la del fútbol francés, y algunos que pues, ya van más especializados en el tema de las metodologías de entrenamiento. Es justo ahorita que volteamos a ver por ahí, vi la importancia de la preparación física en el fútbol, algo bien importante. Sí, ¿no? algo bien importante que los buenos equipos o todos los equipos deberían de tener para poder ofrecer un mejor fútbol o un mejor espectáculo a sus aficionados. Oye, y bueno, para ti, de todos los libros que has podido conocer a través de tu negocio, ¿cuál crees que es el mejor? Es muy difícil, te digo. Bueno, dime tres, tu top 3. Mi top 3 para mí es, en cuanto a historias, podría decirte que el partido de Argentina contra Inglaterra en el 86, yo que no lo viví, puedo recrear ese partido, imaginarme ese partido apoyando en los videos que hay, de cómo se vivió y todo lo que hubo detrás de ese. En cuanto a técnico, pues me quedo con la biografía de Marcelo Gallardo, escrito por Diego Borinsky, al cual tuve la oportunidad de conocer en un viaje en Argentina. Y de metodologías de entrenamiento, pues me quedo con el de la búsqueda de los espacios en el fútbol. Sobre todo que son tareas de creación de entrenamientos para ahí ver la diferenciación en cómo crear un espacio dentro del mismo. Fíjate que a mí un libro que me cambió mucho en diferentes sentidos, para mí, y lo puedo poner como número 1, Los 11 poderes de un líder de Valdano, que me parece muy bueno y creo que después siguió con Fútbol Globalizado, creo que ahí ya le bajó un poquito, pero pues bueno, siguiendo en ese tema de los mejores libros, ¿cuál crees que sea así como que la mejor recomendación que le puedas dar a la gente que venga a tu stand? Mira, la mejor recomendación que les puedo dar es que lean lo que hay. Ahora sí que yo te puedo decir desde mi punto de vista, pero también es parte de que el lector, qué es lo que él quiere leer. Si quieren leer historias, a lo mejor yo me iría porque es la Premier, porque es la mejor liga del mundo. O la Bundesliga para conocer cómo trabajan todos los equipos alemanes y la disciplina que han tenido con la selección nacional de Alemania.
hay algunos que vienen, nos preguntan más de temas de metodologías de entrenamiento y se llevan el de Bielsa o Pochettino o Heinze, todas esas metodologías de entrenadores que si bien no son mexicanos, nos sirven a nosotros para conocer más allá, o sea, cómo trabajan ellos y qué es lo que a nosotros nos falta como mexicanos para poder a lo mejor implementarlo, no copiarlo, pero sí implementar ciertas cosas o modificar los modelos de juego. Oye, otra cosa que se me hace así como que bien triste es ver que existen pocos espacios como este. Y volvemos al punto, ¿no? En Argentina vemos que hay distintas editoriales, que el periodismo es diferente, pero aquí pareciera, o me gustaría saber tu opinión, que si crees que no hay estos espacios, justo por la prensa incendiaria, sensacionalista y de personajes que hay en la actualidad. ¿Crees que eso influye de que la gente no quiera leer? Sí, sí, influye bastante porque digo, estamos en una sociedad un poquito caótica, muy polarizada, de donde, no, pues tú que eres futbolista, pues no, no es cultura, ¿no? O sea, es un deporte, pero no es cultura. Entonces tienen una falsa idea de lo que es el fútbol como tal, porque sí, aparte de ser un deporte, una actividad física, al volverse en un libro, también es literatura, y eso al convertirse en literatura es cultura. Entonces, sí hace falta espacios para seguir creciendo en este aspecto, ya sea con conferencias, con talleres, en que también los medios de comunicación se atrevan a ir más allá del trabajo que hacen y se inspiren en publicar libros. O sea, volvemos a lo mismo, tenemos que ir hasta Argentina para poder conseguir un libro que hable del fútbol mexicano. Entonces, ¿por qué allá sí nos dan la apertura y aquí en este país no les han dado esa apertura o les ponen muchas trabas o dicen, no, es que es un libro que no se va a vender? Entonces hay que apostarle también a la lectura del fútbol. Digo, somos un país muy futbolero y creo que tenemos un muy buen potencial para poder hacer las cosas de manera diferente. Sí, y consumir, por ejemplo, también, aquí está la biografía de José Cardoso, hablábamos del libro de los potros de la UAM, el de los argentinos, ahorita no lo veo aquí, los argentinos que han jugado en el Toluca y que han estado acá en Toluca, entonces, entonces es un tema bien importante que no es necesario que también la banda esté pensando no, son libros enfocados solamente a Bielsa, a Guardiola, no, realmente las historias se tienen que contar, las experiencias se tienen que contar y, por ejemplo, hay que darle respaldo a la gente que, bueno, se dedica a darle este foco a las historias de la ciudad de Toluca y eso también es bien importante, ¿no? Sí, fíjate que precisamente de argentinos en Toluca es una investigación que hizo el periodista Guillermo Garduño, donde habla de todos los futbolistas, que son 70 en total, entre futbolistas y directores técnicos que han venido aquí al Toluca, desde que ascendió en 1953 hasta el 2015. Entonces es una buena recopilación de entrevistas, de historias, de revivir aquellos momentos en los que vinieron aquí, jugaron en el Toluca y sobre todo los últimos y los más recientes, ¿no? Habría que hablar con el autor para decirle que haga la nueva actualización, aunque claro, no le fue muy bien a Maidana, a Gigliotti, bueno, a Mancuello, pero ¿no? Vinieron y son parte de la historia. Al final de cuentas son parte de la historia y la historia también merece ser contada. Sí, y yo les recomendaría, banda, que de una forma honesta, no incendiaria, es muy fácil generar un blog e ir ahí escribiendo de forma digital, tener ahí un respaldo, háganlo como un diario, como un anecdotario, todas sus experiencias de fútbol y pues si bueno, no hay el respaldo o el recurso de alguna editorial potente, ustedes tienen ese espacio. ¿Qué opinas de esta idea? Sí, ahí tienen ahora sí que el espacio ellos a través de sus blogs donde pueden pues comentar lo que ellos ven, lo que ellos opinan y sobre todo fundamentar, como tú bien lo dices, esas ideas, ¿no? Hablar con una lógica, con una coherencia para poder tener un foco de que mucha gente que los pueda seguir digan, ¿sabes qué? Sí es cierto, tiene la razón en que está diciendo que le falta tal o su modo de trabajo no está funcionando por esto o por el otro. Identificar muy bien esos puntos para poder crear más banda que pueda involucrarse a la lectura. Ricardo, las redes sociales de la Librería del Fútbol, pues para que te encuentren. En Facebook como Librería del Fútbol, en Instagram como Librería del Fútbol 10 y en Twitter como Libros de Fútbol 1.
¿Qué hubo? Pues ahí está, ya para que ahí los vamos a taggear, búsquenlos, denle like porque la neta merecen tener un montón de seguidores y llegar este tipo de espacios a más lugares. Ricardo, te agradezco un montón esta entrevista y pues ahorita yo ya me voy a dar un rol aquí y les voy a grabar qué libros hay. Ahí estamos. Muchas gracias a ti, Mariano, por meterle gol a la lectura. Ahí está. Nos estamos viendo. Adiós.